justamente vemos el descenso del riesgo país en 443 puntos y sabemos que esto atrae inversión extranjera. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su lectura? ¿Qué puede pasar con estos riesgos país que baje y que obviamente atraiga más inversión extranjera en el país? Bueno, yo creo que vamos a tener todavía un tiempo más de crecimiento de riesgo país. Eso es positivo, en general es positivo, pero la pregunta es qué hacemos con ese tipo de indicadores. O sea, en este mismo momento se está celebrando que el Ecuador asiste nuevamente a los mercados internacionales para colocar bonos de deuda, pero te lo voy a poner de esta manera. Suceden dos cosas. Si el día de mañana te dan un crédito para pagar tu casa, ya, para comprar una casa, tú dices, qué bueno, excelente, yo tengo un ingreso fijo, tengo mi trabajo, espero pagar con el fruto de mi esfuerzo mi casa. Y en ese sentido un crédito es extremadamente necesario. Ahora, si lo que estás recibiendo es un crédito para pagar el crédito previamente establecido, porque todavía no tienes la capacidad económica para cumplir con el anterior, de tal manera que el nuevo crédito es un respiro, algo que te va a dejar operar, digamos, de hoy hacia adelante, porque no te da el pulmón económico para hacerlo, porque no tienes la capacidad para pagar. En realidad, bueno, en la posición de aquel que se endeuda es algo fantástico, es una boya, es una válvula de escape, es algo conveniente, pero no es precisamente la solución del problema. La solución del problema sigue estando ahí. Estás gastando más de lo que tienes, eso es lo que le está pasando al Ecuador. Entonces sí, es muy bueno que sigan bajando el índice de riesgo país. Eso facilita las cosas para el Estado ecuatoriano. Eso facilita que se pueda obtener crédito a unas tasas inferiores a las que hasta a la vuelta de la esquina se podían contratar, pero lo que hay que resolver es el problema de fondo. Y el problema de fondo, como lo dijo Bill Clinton en su momento, cuando se reunió con un grupo de personas y les preguntó cuál es el problema de Estados Unidos, y todos decían A, B, C o Z, y él termina diciendo, es la economía, estúpido. ¿Ya? Y acá en el Ecuador está pasando lo mismo. No resolvemos el problema económico y el Estado resuelve su problema a través de nuevos endeudamientos que finalmente se le pasan la factura al sector privado, a la familia ecuatoriana. ¿Cómo resolver el problema de fondo arreglando la economía? Como lo dijo Bill Clinton. José, una pregunta. Para la gente que, digamos, para que sea más fácil de entender este tema de los bonos y que la participación de Ecuador en mercados internacionales, ¿cómo funciona y en qué beneficia que el Estado emita bonos y un externo internacional los adquiera? ¿Cuál es el factor, digamos, más preponderante ahí? Es la negociación del plazo y el interés, ¿correcto? Mira, yo te diría lo siguiente, de la misma manera que tu situación económica frente al banco es diferente de la mía o de la de Daniel o la de Ricardo o la de cualquiera de nosotros o la de cualquier ciudadano, en este caso cada economía o cada sociedad, en el caso particular el gobierno ecuatoriano o el Estado ecuatoriano, tiene sus particularidades, depende de lo que se prevea para futuro, depende de su riesgo país, depende de lo que está sucediendo políticamente internamente en ese momento. Hay una serie de factores, pero lo que básicamente vamos a observar dentro de los próximos días es que el gobierno ecuatoriano va a colocar unos bonos en el mercado internacional con la intención de captar recursos y con estos recursos pagar la deuda anterior y de esa manera tener un plazo, digamos, mayor para cumplir con sus compromisos. Esto es el equivalente a que tú digas, mira, yo gano $1.000 mensuales, estoy gastando $1.200 por mes, eso quiere decir que tengo un déficit de $250 y siempre puedo, digámoslo así, contratada la deuda en la cual pago una letra de 250, siempre puedo ir y pagar lo que me corresponde. Pero de repente tienes un problema económico, de repente te das cuenta que no puedes cumplir con los compromisos ya establecidos, ya para pagar ese déficit que tienes mensualmente, y entonces te acercas al banco y le dices, mira banco, quisiera renegociar, quisiera hacer lo siguiente, quisiera esa deuda que yo tengo contigo, porque con la que he conseguido para cubrir ese déficit anterior,
alargar su plazo. Entonces el banco te va a decir, mira, dependiendo del cliente, yo te alargo el plazo, o sea, te estaba el préstamo que tú realizaste estaba pactado a 5 años, vamos a extenderlo a 10, pero desde luego tú sabes que por recobrar mi dinero en un plazo mayor de tiempo, yo te puedo poner una tasa de interés superior. Ok, eso puede pasar. En un mercado ideal, digamos, en un escenario ideal, tú podrías observar que la economía ha cambiado. En el caso de la persona que se acerca al banco, ves que las tasas de interés están cayendo y tú dices, es una oportunidad para cambiar mi deuda, canjearla por otra y tener no solamente un mayor plazo, sino una tasa menor de interés. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar digamos, en el caso del gobierno ecuatoriano? Va a asistir al mercado internacional, va a tratar de conseguir deuda o va a colocar unos bonos para obtener recursos con los cuales paga los bonos anteriores. ¿Y qué es lo que probablemente va a suceder? Es que vamos a tener un plazo mayor de este compromiso. Entonces, si, por poner un ejemplo, si tú en el pasado o el gobierno ecuatoriano estaba pagando 300 millones, pues podrá en el futuro pagar 150 y esos 150 que ya deja de pagar le van a servir para otras cosas. Don José Lo Andrade, maestro, amigo, ¿cómo estás? Gusto tenerte acá. ¿Cómo vamos, Daniel? Quisiera hacerte 2 preguntas muy concretas. La primera de ellas, quisiera que nos expliques un poco para quienes nos escuchan y nos siguen, ¿en qué consiste este numerito tan famoso del riesgo país que ahora está tan bajo en el Ecuador, quizás en un bajo histórico en muchos años? ¿Y qué efecto tiene esto en las tasas o en las condiciones de crédito a las que el Ecuador puede acceder? Esto por un lado, pero por otro lado quisiera volver sobre tu historia y preguntarte cuál es entonces ese problema de fondo y en dónde se encuentra el origen de esa crisis crónica que tú mencionas y que no hemos sido capaces de resolver a lo largo de distintas administraciones y a la que estamos llamados pues a hacer frente más tarde o temprano. Mira, yo voy a comenzar contándoles la siguiente historia. 2 años y pico atrás, 2 años, algunos días atrás, mi hermana me dijo, después de unos exámenes médicos, José, acostúmbrate a utilizar pastillas. Tienes diabetes tipo 2 y eres hipertenso. Esas son enfermedades crónicas. Yo dije, bueno, estoy jodido. Ya, por un lado me quitan la sal, por el otro lado me quitan el azúcar, en medio no hay nada. Entonces empecé a estudiar en qué consistían estos males, en qué consistía el tema de la diabetes tipo 2, en qué consistía el tema de la hipertensión. Una vez que entendí el problema, una vez que di con las causas del problema, pude empezar a resolverlo. Hoy por hoy, 2 años después, no soy ni hipertenso y estoy, como se dice, en remisión en diabetes tipo 2. He bajado un montón de libras y cambié, digamos, mi manera de proceder. Me zafé de algo crónico, ya yendo a sus causas. Ahora, hablando del problema crónico del Ecuador, es que el Estado ecuatoriano siempre gasta más de lo que ingresa. Ese es su problema y mientras esto siga siendo así, siempre tendremos que asistir a los mercados internacionales por más dinero. Cuando este problema estalla, o sea, ¿en qué momento comenzamos, para el caso del ejemplo, a consumir mucha más azúcar y consumir mucha más sal, de tal manera que terminas con hipertensión y diabético tipo 2? Pues en el momento en que Rafael Correa dobla el tamaño del Estado ecuatoriano con un ingreso que por definición es temporal. Lo he dicho una vez y no me voy a cansar de decirlo por siempre. Fue Rafael Correa, el prófugo de la justicia, quien duplicó el tamaño del Estado con un ingreso que era temporal, el del boom petrolero. Cuando el precio del petróleo se desplomó, eso que el gasto, digámoslo así, que estaba siendo financiado con petróleo, empezó a ser cubierto con endeudamiento. Entonces, a partir de ese instante, lo que ha hecho la deuda del Ecuador es subir, subir, subir. Ahora, ¿qué estamos haciendo en este momento? Tratando de arreglar, digamos, mejorar la situación de los pasivos del país. ¿Pero cómo? Normalmente lo que ha hecho el Ecuador es asistir, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional y le dice, mira, dame 1.000, dame 2.000, dame 1.500, dame algo, ¿ya? Y el Fondo Monetario Internacional te da algo para cubrir ese déficit que tienes, ese déficit crónico, ese déficit que es el resultado de que gastas más de lo que ingresas.
Pero el problema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional es que es un endeudamiento de muy corto plazo, es decir, tiene unos vencimientos a 2, 3, 4 años. Entonces, a cada rato tenemos que ir al Fondo Monetario y decirle, dame un billetito más, porque ya me está llegando la hora de pagarte el otro, y la verdad es que no tengo. Hoy lo que intenta hacer el Ecuador es reestructurar sus pasivos, es decir, cambiar esos pasivos de corto plazo por unos de mayor largo plazo. Es decir, va a asistir al mercado internacional, va a colocar unos bonos y va a decirle a los tenedores futuros de esa deuda, miren, yo quiero que estos bonos tengan, por ejemplo, una extensión de 10 años, para que dentro de 10 años tenga que pagar el capital y mientras tanto tenga yo que pagar, digamos, mensualmente una cantidad de dinero. Entonces, con eso lo que hace es aliviar la presión en este momento, porque es el equivalente a que le digas a alguien que está endeudado, usted ya no me va a pagar lo que me está pagando, sino que me va a pagar, por ejemplo, la mitad de lo que me está pagando, pero vamos a duplicar el periodo de pago. Entonces, vas a pagar menos, pero durante mucho más tiempo. Ya, hay un montón de formas de adquirir estos compromisos, incluso hay años de gracia. Lo que el Estado ecuatoriano está tratando de hacer es aliviar el peso del pago de la deuda el día de hoy, pero no soluciona el problema de fondo. Y el problema de fondo es que mientras no dejemos de gastar más de lo que estamos ganando, el problema no se va a resolver nunca. No se va a resolver nunca. Y eso tiene el Estado ecuatoriano y el ciudadano ecuatoriano que entenderlo. Porque todo ese endeudamiento se paga con mayores tasas de interés, con mayores pagos al final del día, que se traducen en mayores impuestos que condenan el futuro del país. Entonces, en el muy corto plazo, tener digamos, un riesgo país es agradable, es necesario, es conveniente. En el mediano plazo, en el largo plazo también tener riesgo país bajo es necesario, pero quiero terminar esta intervención con un detallito, y es que sí es verdad que nosotros tenemos un riesgo país que se está acercando a los 450, ojalá baje a los 400, a 350, lo que querramos. Dudo que de ahí siga bajando, porque la verdad es que hay que corregir otros problemas estructurales del país para poder remediar el tema. Pero es verdad que hemos bajado el riesgo país con respecto a nosotros mismos. Miremos lo que pasa pues en Perú, miremos lo que pasa en Colombia, miremos lo que pasa en otras economías, y sus riesgos país son irrisorios comparados con los nuestros. Entonces, estamos dando pasos adelante. Hemos bajado las primeras libras, para volver a la analogía de la salud. Hemos dejado de consumir mucho azúcar, hemos dejado tal vez de consumir mucha sal, pero no estamos haciendo todo lo que hay que hacer para corregir el problema crónico. No es cuestión de ir al gimnasio un par de veces, tienes que empezar a caminar e ir al gimnasio todos los días. No es cuestión de hacer, digámoslo así, dieta durante la semana y el fin de semana irte a un buffet. Mientras no corrijamos el comportamiento que dio lugar a la enfermedad, vamos a seguir estando enfermos. Mientras no corrijamos el problema de fondo, que es que estamos gastando más de lo que ingresa, vamos a seguir asistiendo a los mercados internacionales, y esta va a seguir siendo la conversación de todo el tiempo, hasta que todos ustedes que son muy jóvenes y andan por la leva entre los 20, 25, tal vez algunos acercándose a los 30, tengan la edad que yo tengo, seguirán discutiendo de lo mismo si no corregimos el problema. José, ¿y cómo corregimos el problema? O sea, ¿cómo solucionamos el problema de la economía en el país? O sea, bueno, pues, desde luego, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Desde luego, el problema de fondo es que el Estado ecuatoriano está metido en todo. En todo. Por ejemplo, en este mismo instante debemos dar gracias a las lluvias, y esa es la verdad de fondo, de que ya no vamos de que el tema del apagón se encuentra lejos del horizonte ecuatoriano. Pero no hemos corregido el problema eléctrico. ¿Por qué? Porque no hay dinero para corregir, o para invertir, o para repotenciar, o para comprar. ¿Por qué no hay dinero? Por ese mismo hecho de que tenemos déficit. Entonces, si por ejemplo, si seguimos esperando que el Estado ecuatoriano sea quien corrija y tenga la plata para invertir, para comprar y para todas estas cosas, el día de mañana andaremos con velas por el Ecuador, o con esos foquitos a batería, que por ahí yo tengo 2 bien guardados y cargados por si acaso. Ya. Ese va a seguir siendo el problema. ¿Pero qué? ¿A qué me refiero? El Estado está metido en todo. ¿Qué tiene que hacer de electricista?
¿En qué parte de la reflexión griega está? Y los estados tendrán que brindar luz. Reflexión griega llevada al siglo XXI. Y los estados tendrán que mirar por el agua. Y los estados tendrán que mirar por el trabajo. No, los estados generan las condiciones para que el sector privado genere luz, para que genere energía, para que hayan inversiones que den lugar a que tengamos agua potable. Mientras el estado esté metido en todo, va a haber corrupción, van a faltar recursos, no vamos a corregir nunca el déficit. No se puede crear un ministerio por cada problema que existe. Así de sencillo. José, entonces lo que tú propones es cambiar la constitución, cambiemos país, refundemos y volvamos a refundir al país. A ver, refundir no. Hay que corregir el problema de fondo. Pero es que, hermano, Rafa, no podemos obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Dicen que eso dijo Albert Einstein. Y por tanto, eso que nos ha traído a la enfermedad, eso que ha puesto al Estado ecuatoriano en una situación de hipertensión y de diabetes tipo 2 y otros males, tiene que ser corregido. ¿Y dónde están los problemas de fondo? En el Código Laboral. Hay que tirar esa porquería a la basura, por Dios. ¿Ya? En esa idea de que el sector privado no puede invertir dentro de aquellas cosas que llaman sectores estratégicos. Eso hay que desmantelarlo. O sea, esa tara ideológica es la que nos tiene sin luz. Esa tara ideológica es la que hace que tú encuentres sedimentos fecales en el agua que se supone es potable. Esa tarea ideológica es la que hace que en todos lados haya corrupción, ¿ya? Y de hecho es una tarea ideológica que se propuso en la Constitución de Montecristi. Entonces, o cambias la Constitución o la desmantelas, pero hay que cambiar ese tipo de cosas, hay que desmantelar, hay que zafarse del Código Ecuador Laboral, ya perdió su oportunidad, ya votamos que no. Ecuador ya perdió la oportunidad de cambiar la Constitución en su momento y ahora lo que planteas es como que ya se nos fue perdimos la oportunidad, perdimos el tren. No, hermano, es verdad ya. Hoy se perdió la oportunidad de cambiar la Constitución, estoy de acuerdo. Pero todavía se puede atacar aquellos puntos nefastos de la Constitución mediante otros mecanismos. Es así de sencillo, o sea, el problema sigue ahí. No es que, Joselo, entonces este año no hiciste dieta y este año no hiciste ejercicio y ya pasó tu oportunidad. No, siempre hay oportunidad de volver a encaminarse y hacer lo que se tenía que hacer. En el Ecuador perdimos la oportunidad de cambiar la Constitución, que era uno de los problemas que tenemos en el país, pero bien podemos hacer enmiendas parciales, bien podemos insistir en la Corte Constitucional para determinados casos, pero lo cierto es que hay que hacer que el Estado ecuatoriano retroceda y le dé paso al sector privado. Es así de sencillo. Y si no entendemos esta sencilla lección, siempre, Rafael, vas a envejecer. Tendrás 80 años haciendo opinión en el país y seguiremos hablando de los mismos problemas. Y cada vez con, digámoslo así, con costos más elevados y con mayores niveles de ineficiencia. Y seguiremos hablando de la corrupción en el Ecuador, porque eso es lo que pasa dentro del sector público. Hay unos procesos de contratación nefastos que hacen muy difícil que la cosa termine saliendo bien. Adecuada, como siempre, la recomendación de José de tener disciplina, tanto en las cuentas fiscales como en la salud y en las dietas y en los ejercicios que uno lleva adelante. José, yo, como es usual, estoy de acuerdo contigo en el hecho de que hay que insistir en aquellos cambios, por más que hayamos desaprovechado una primera oportunidad. Prueba de ello es el intento de desmantelar aquella bomba fiscal que representaban los subsidios. A lo largo de varias administraciones se trató de hacer lo mismo y fue tal la presión, la necesidad que llevó a los ecuatorianos a plantear ese debate, a ponerlo sobre la mesa, que finalmente hemos podido progresivamente ir acabando con esta bomba fiscal, con esta bomba de tiempo que representaba este inmenso egreso de los subsidios a los combustibles en el Ecuador. ¿Cuál es la siguiente bomba a desmantelar y qué es lo que pone en riesgo las cuentas fiscales y que puede, si quieres, comprometer nuevamente en el mediano plazo las cuentas del fisco? A ver, mira, la verdad es que lamentablemente la única cosa que se intenta hacer de forma tibia, de hecho mal, es la de poner en orden la situación fiscal. Y lo que tenemos que hacer es poner en marcha la economía. Ya, yo suelo decir que hay dos formas de solucionar el problema.
ya, o reduces los gastos por el lado del sector público de tal manera que no envías esa presión al sector privado y finalmente se corrige el problema de fondo y de esa forma, si reducimos los gastos, dejaremos de asistir a los mercados internacionales, dejará de aumentar el endeudamiento, al fin podremos corregir el problema de fondo, que es que se está gastando más de lo que se ingresa, o de forma paralela, como alternativa, si no están dispuestos a renunciar al inconmensurable gasto que realiza el sector público, poner en marcha la economía. ¿Por qué? Porque cuando la economía crece, cuando hay más empresas, cuando hay más empleo, cuando llega la inversión, hay más recursos que hacen que los problemas del ciudadano se resuelvan. Ya, los problemas del ciudadano terminan resolviéndose. No, la empresa que era pequeña puede comprar un generador y por último, si se va la luz, ellos ya tienen luz. La familia que antes, digámoslo así, cuando venía la falta de luz, se quedaba sin luz, pues ya de repente también tiene un generador pequeño. La familia ecuatoriana que ve que el sector público da mala educación, pues puede migrar de esa educación hacia la del sector privado y tener mejor educación. Aquella persona que se enferma y va al Ministerio de Salud Pública y no encuentra la solución a sus problemas, teniendo ingresos, puede finalmente ir al sector privado y resolver sus problemas. Y por otro lado, de esa forma se va quitando presión sobre el sector público, de tal manera que sea la gente con menos recursos, la que todavía no termina de salir de la pobreza, la que se atienda en un sector público, digamos en este caso el Ministerio de Salud, que ahora es menos presionado, de tal manera que le alcanzan los recursos para poder atender a ese número inferior de personas que ahora asisten, porque hay una parte que ahora puede solucionar sus problemas dentro del sector privado porque cuenta con los ingresos. Cuando una economía crece, cuando hay más empleo, finalmente, y como efecto, si quieres, de carambola, como efecto no intencional, no fue la primera parte del deseo, pues terminas teniendo ingresos que finalmente ayudan a que el fisco tenga más recursos. ¿Por qué? Porque esta persona que ahora tiene trabajo va y compra. Cuando compra, pues gasta termina pagando un IVA y esto alimenta las arcas fiscales. Cuando comienza a ingresar recursos, pues termina pagando un impuesto a la renta y esto alimenta las arcas fiscales. Entonces terminamos dándole más recursos al Estado ecuatoriano, ¿ya?, de tal manera que no tenga que asistir al mercado internacional a endeudarse. A pedir billetes, así de sencillo. Estuvimos con... Esa es la solución. Crecimiento económico, y para eso hay que arreglar los problemas económicos y hay que hacer las reformas que están pendientes. Así como no se reduce el gasto, hay reformas pendientes. Ese es el tema. Reformar al Ecuador implica reformar laboralmente nuestra economía, votar el código de la porquería, el código laboral, la misma cosa son, ir por más acuerdos comerciales, eso es lo único que sí estamos haciendo bien, integrar el Ecuador financieramente al mundo, traer más banca internacional al Ecuador, es eso, y el sistema de pensiones, desde luego esa bomba de tiempo que a ustedes no les va a dar un recurso en el futuro.